curso de unas semanas y vamos a hablar de un tema que me apasiona, O sea, me apasiona hablar de Cristo, amén, por supuesto, pero me apasiona, hablando de Cristo, me apasiona hablar del liderazgo. ¿Hay aquí algún líder en el grupo? ¿Alguien que sea líder en este grupo? ¿Quiere levantarme su mano, por favor? ¿Algún líder? Solo un líder tengo aquí. Déjame decirte que todos quienes estamos aquí somos líderes, porque definir liderazgo es, definirlo de una manera muy sencilla, es cuando alguien nos sigue. Y hermano Miguel, creo que tu esposa te sigue y tus hijos te siguen, ¿verdad? Hermano Félix, tu esposa te sigue, tus hijos te siguen, ¿verdad? Hermano Javier, tu esposa te sigue, tus hijos te siguen. Pero no solamente los líderes son ellos, ellas son líderes. Porque hermana Yolanda, tu esposo te sigue, tus hijos te siguen. ¿Me están entendiendo esto? Cuando alguien nos sigue es porque tenemos liderazgo. Y el liderazgo lo tenemos todos. Igual los niños, nosotros seguimos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos siguen, por lo tanto, diga conmigo, tenemos liderazgo. Amén. Vamos a ir por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 28. El tema para el día de hoy, vamos a hablar de elementos necesarios para ser un líder. Gracias por la pregunta. Elementos necesarios para ser líderes. Lo vamos a ver en 11 fracciones. Hoy vamos a hablar de los elementos básicos que una persona necesita para ser llamado a un liderazgo efectivo, digámoslo, a un liderazgo eficaz. Qué importante que tengamos liderazgo de testimonio, liderazgo de alcance, liderazgo de que las personas al vernos entiendan que nosotros tenemos el liderazgo de Cristo sobre nuestras vidas. Proverbios capítulo 28, ¿lo tienen? Verso 2. Voy a pedirles que estemos un momento en pie para leer esta palabra. Libro de Proverbios capítulo 28, verso 2. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que la palabra que sea presentada en este día sea una palabra que brote de lo profundo del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, úsame para llevar un mensaje de bendición, un mensaje de vida y de esperanza a cada uno de quienes hoy aquí estamos reunidos a la presencia santa tuya, para que seamos edificados, estructurados, transformados a la plenitud de Cristo. Señor, somos líderes, pero necesitamos identificar nuestro liderazgo, un liderazgo de luz, un liderazgo de vida, un liderazgo de testimonio, un liderazgo eficaz. Permítenos a la luz de la palabra identificar ese liderazgo, que es el liderazgo tuyo, el liderazgo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Proverbios capítulo 28, verso 2. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Amén. Mas el hombre, dice la palabra, mas por el hombre entendido y sabio. Se está hablando de un hombre con liderazgo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomen asiento. Amén y amén y amén. Observen que aquí el texto de Proverbios capítulo 28, verso 2, nos dice que por el hombre entendido y sabio. Por favor, subraye en su Biblia estas dos palabras. Un hombre permanente, un hombre estable, es el que trae el beneficio del liderazgo. Los hombres líderes que hoy tenemos en los gobiernos, en las escuelas, en las comunidades, en las congregaciones, hombres honrosos y sensatos con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el temor a Jehová. Dígalo conmigo, sabiduría es el temor a Jehová. Hay un libro que lo hemos leído en varias ocasiones aquí en la iglesia a lo largo de muchos años. Hemos leído en detalle y lo hemos desarrollado texto por texto y lo vamos a retomar para entender el modelo de liderazgo a través de Nehemías. Nehemías es un modelo de lo que significa un principio extraordinario, fascinante de líder. Ahora, vamos a ver algunas
bases o principios de cómo establecer un liderazgo en nuestras vidas. Número 1, escríbalo por favor en sus notas, en su paracha. Número 1, nada sucede hasta que alguien proporciona el liderazgo. Nada sucede hasta que alguien toma una iniciativa. Nadie sucede hasta que alguien propone desarrollar un proyecto o una actividad. Quiero decirlo con honra y gloria para Dios. Saben, algo grande Dios está haciendo en Cherryville. Algo está pasando en esta ciudad. Hace 4 o 5 años, la comunidad de Cherryville nos pidió a la pastora Pili y a mí, ustedes creo que estuvieron presentes allí, fueron testigos, nos pidió que hiciésemos una oración en el primer revival de la ciudad, 4 años antes, creo que es 3 años atrás. Y ustedes recordarán que el comité de organización pidió que el pastor Alfaro fuera la persona encargada de recoger, no recoger, la palabra no es recoger, de tomar la ofrenda, cosa que particularmente ustedes saben no es muy fácil para mí y no es algo que me apetezca hacer en el ministerio, tomar ofrendas, pero Dios me puso en esa tarea. Cuando Dios puso ese trabajo de tomar la ofrenda, le pedí al comité organizador que no me permitieran 5 minutos, sino que me dieran mínimo 12 minutos. Me dieron 12 minutos necesitas para tomar una ofrenda. Bueno, necesito más de 12 minutos, pero si me dan 12 está bien. Me dijeron, no hay problema, tómate el tiempo que necesites. Y ustedes recordarán que lo que hicimos aquella noche fue orar y pedir para la ciudad de Cherryville un nuevo comienzo, porque hace muchos años en la historia de Cherryville había, y aquí lo podemos ver alrededor de esta ciudad, un sinnúmero de fábricas y empresas, textiles, de hilos, etcétera. Es más, la ciudad de Cherryville era parada obligatoria del tren, que aún tenemos las líneas del tren cruzando aquí permanentemente. Cherryville era una estación del tren en la que se hacía mucho comercio. Y yo me pregunto, ¿dónde está todo esto? Hoy hemos ido a visitar las ruinas de esas empresas totalmente llenas de maleza, de hierba, pero allí trabajaron muchas personas que ya hoy no están ni en esta ciudad, a lo mejor muchos de ellos ya incluso no viven. Pero la historia era de una ciudad creciente, de una ciudad con un poder económico extraordinario. Hoy se nos quedó el pueblito, la ciudad, el pequeño pueblito. Y en aquel entonces oramos y le pedimos al Señor que trajese de nuevo a la ciudad de Cherryville ese avivamiento económico, empresarial para esta ciudad. Ustedes recuerdan. Y lo que hicimos fue, pedí que 7 personas pasaran al frente, 7 personas de la ciudad que yo no conozco, 7 personas de la ciudad influyentes, líderes, pasaran al frente y tomaran la ofrenda a ellos. Así es que pasó el policía, el alcalde, un pastor, y pedí que entre ellos estuviese una mujer, porque a veces se nos olvida que la mujer es parte también de la sociedad y de la comunidad. Y entonces querían pasar solo hombres, y pedí que hubiese una mujer allí, y pasó una mujer intercesora, una mujer de oración, ella estuvo allí. Esos hombres que tomaron la ofrenda aquella noche, oramos, declaramos una palabra de bendición sobre esta ciudad, reavivar el tiempo de la conquista de esta ciudad, y para la gloria de Dios hoy, 3 o 4 años después de ese evento, para el nuevo revival que tenemos ya en pocos días, hemos visto a la ciudad de Cherryville entrar en un mover sobrenatural de Dios. Yo siento la mano de Dios obrando en este lugar. ¿Y por qué menciono esto? Porque los primeros tiempos de revival, del revival, de avivamiento, la ciudad estaba moviéndose en muchas formas, pero este año Dios tocó el corazón de un hombre, de un líder, que es el coach Harry, el coach de fútbol, de básquetbol, el coach, y el Señor puso en su corazón que este año se creara un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, que trabajaran por las necesidades de las casas de esta ciudad. 250 casas se inscribieron.
y formaron grupos, 250 hombres se inscribieron, hombres digo personas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mayores, hombres de mucha edad, de tercera edad, qué maravilla. Y se organizaron en diferentes grupos de trabajo y empezaron a visitar 70 casas y a reconstruir esas casas, y se han encontrado con una situación lamentable. Han encontrado casas en ruina total, han encontrado casas en enfermedad, en cáncer total, llenas de plaga, de inmundicia, de basura, de contaminación. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos de América, personas americanas de esta nación vivan en una condición tan lamentable y degradante como estas personas? Camilo y Sebastián han estado visitando todas estas casas, haciendo video, fotografía para presentar el proyecto de Revival, y uno de los testimonios que me compartía uno de mis hijos fue este. Una de las casas que tenemos sobre esta calle, abajo de la iglesia, cuando los hermanos entraron, el ministerio entró a trabajar en esa casa, el piso no soportó el peso de las personas que estaban allí y se hundió, podrido completamente. No solamente se hundió, la casa apesta, es horroroso el olor. Y viven personas allí, viven seres humanos allí. Las personas entraron y cuando los pisos se rompieron, de los pisos empezaron a salir plagas, cucarachas, inmundicia. Un trabajo que iba a ser un trabajo de un día, llevan 3 días trabajando 24 horas, remodelando, restaurando, limpiando, fumigando, haciendo. Y uno de los testimonios de una de las maestras de la escuela dio este testimonio ayer y yo lo quiero compartir. Dijo, fui maestra de esta niña durante 3 años en la escuela y nunca durante 3 años conocí que esta niña viviera en una condición tan lamentable. Y la profesora dijo, ¿cómo es posible que nosotros, miembros de esta sociedad, maestros o personas de esta sociedad, desconozcamos la necesidad de las personas que viven a nuestro alrededor? Qué testimonio tan extraordinario. Invitó a los maestros a que conozcan más de sus alumnos, que conozcan más de sus familias, y llegaron a una gran conclusión. Este equipo ministerial, con 250 personas que todos viven en una muy buena condición, llegaron a una conclusión: tenemos una gran necesidad en las familias de esta ciudad. Entonces el avivamiento está tomando una dirección extraordinaria en Cherryville, porque hoy el propio pueblo ha tomado el dolor de la ciudad y están reconstruyendo las casas, y miren lo que Dios hace tan maravilloso. Nos proveyó en el banco de alimentos la semana pasada, 2 semanas, nos proveyó aproximadamente 2,000, si no me equivoco la cifra, corríjanme más de 2,000 tarros de pintura. ¿Cómo es Dios? Todo lo tiene coordinado. Tenemos pinturas en esos están, pinturas. Yo no sé en qué vamos a gastar tanta pintura, pero ahora entendí, porque a través del ministerio de Revival se necesita pinturas, donamos las pinturas para las casas, y ha sido una tremenda bendición, porque cuando Dios está en control, todo ayuda para bien, amén. Entonces, en el corazón de un hombre, un líder es el que presenta un proyecto. Y cuando hay un proyecto que está dirigido por Dios, el proyecto se hace apasionante y muchos otros lo apoyan. Déjenme decirles, se los digo con todo mi amor, y en mi corazón tengo esta pasión por lo que estoy diciendo. Ver a hombres de tercera edad, no les estoy hablando de hombres de 60 o de 50, como el caso mío. Estoy hablando de hombres que están rayando los 100 años de edad. No sé si Camilo tiene las fotografías por allí, por ahí las van a ver. Pero usted ve a esos hombres con las sierras, cortando madera, preparando los decks, reconstruyendo las casas. ¿Saben? Porque esos hombres vieron a un líder que propuso una idea. Trabajemos con las gentes necesitadas, trabajemos en la reconstrucción de las casas. Ahí ven ustedes hombres trabajando, donaron la madera, donaron su tiempo, donaron su maquinaria, están trabajando y hay muchas gentes necesitadas. Y yo voy a decirles algo, por favor, recíbanlo con toda bendición. ¿Saben? Ninguna de nuestras casas necesitó de ese ministerio. Y posiblemente tú lo necesites. Pero saben, quiero con esto significar que hay personas aún en necesidades mucho más gravosas
en la que tú puedas estar. Para la gloria de Dios estamos bendecidos. Para la gloria de Dios tenemos la gracia y el favor de Dios a nuestro favor. Entonces dígalo conmigo, nada sucede hasta que un líder no proporciona una actividad para hacer. Por eso cuando ustedes tienen ideas aquí, algo aprendí de la pastora Pili cuando alguien dice, pastor, es que pienso que se debería pintar la iglesia. Y entonces ustedes saben qué contesta la pastora, ¿no? Qué bueno que el Señor lo puso en su corazón, hágalo, hermano. ¿Verdad? Porque cuando un líder, el Señor toca su corazón y hay un líder que tiene un pensamiento de Dios, pues qué mejor que él para que sea el que tome el control y dirija ese proyecto. Número 2, un liderazgo significa influencia. Influencia no significa autoridad. Un líder no es el que grita, no es el que manda, no es el que regaña, no es el que critica. Un líder es una persona que tiene influencia sobre otros para tomar el significado de algo que quiere hacer. Dígalo conmigo, influencia. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 12, Pablo le dice a Timoteo, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y atención, hermanos, un líder no significa que tenga 20, 50 o 100 años. La edad no es fundamental aquí. Un líder es un joven. Yo recuerdo, y lo digo por mi hijo Sebastián, desde muy niño él tenía liderazgo, proyectos, y la gente lo miraba y decía, pero muchachito, ¿tú qué es lo que nos puedes enseñar? Tú eres un niño. No. Los hijos que nosotros tenemos hoy aquí son líderes. Y como son líderes, en esos hijos tenemos que reconocer su liderazgo, porque son liderazgos de influencia. Pablo le dice a su discípulo Timoteo que nadie tenga en cuenta en ti tu edad, porque cuando tú tienes el liderazgo que Dios te da, esa influencia que Dios pone sobre nosotros es la que hace que nuestro liderazgo produzca resultados. Así es que si podemos definir en una palabra muy breve qué significa ser líder, dígalo conmigo, un líder es alguien con habilidad. Un líder es alguien con responsabilidad. Un líder es alguien que tiene a Cristo en su corazón y está dispuesto a servir a otros por encima de sus propias necesidades. Amén. Número 3. La prueba del liderazgo. ¿Hay alguien que lo está siguiendo? Por favor, esta palabra que voy a utilizar aquí la voy a decir con todo respeto. Por favor, no la tomen a mal. La digo con todo respeto, sin el ánimo de lastimar. Un líder se establece cuando otras personas le siguen. Amén. Eso es porque es un líder. Si nadie lo sigue, significa que su liderazgo no es un liderazgo efectivo, sin que desconozcamos que hay liderazgos positivos y hay liderazgos negativos. ¿Me explico? Hay líderes que nos motivan a cosas buenas, pero también hay líderes que motivan a muchos a hacer cosas malas. Entonces es importante que tengamos presente que hay líderes positivos o buenos, como hay líderes negativos o malos. Amén. Pero atención, ¿qué identifica un líder? Lo identifica que la gente lo siga, que la gente lo apoye, que la gente diga, estoy de acuerdo contigo, sabes, me gusta tu plan, me encanta tu proyecto, estoy dispuesto a financiarlo, estoy dispuesto a trabajar en él. Pero atención, ¿qué identifica un pastor? Un pastor se identifica cuando están las ovejas. ¿De acuerdo? ¿Puedo escuchar un amén? Un pastor, ¿cómo yo puedo llamar que este hombre es un pastor? Este hombre es un pastor cuando tiene ovejas. Lo que significa que si un pastor no tiene ovejas, ¿me está entendiendo? No es pastor. Puedo dar otro ejemplo. ¿Cómo puedo identificar a un vaquero, a un jinete, cuando monta caballo? Cuando domina el caballo, cuando arrea las vacas en el campo. Es un vaquero, ¿verdad? Pero no es suficiente con que diga soy vaquero, sino es porque monta caballo y trabaja con el ganado. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Por lo tanto, tú no puedes simplemente decir yo soy algo si no ejerces lo que tú eres. ¿Me están entendiendo esto? ¿No sonó mal? ¿Está bien? Quiero decirles entonces que cuando yo soy pastor es porque tengo ovejas. ¿Qué dijo Jesús en su palabra? Dice, yo tengo mis ovejas, soy el pastor de mis ovejas. Las ovejas, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Y cuando mis ovejas oyen mi voz, ¿qué hacen?
Me siguen. ¿Por qué? Porque yo soy su líder, porque yo soy su pastor. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Vamos todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dígalo conmigo. Ser líder significa tener gente que me sigue. Hay mucha gente que querrá hacer las cosas a mi manera, como yo quiero que las hagan. Pero también en el liderazgo hay mucha gente que querrá llevarte la contraria y hacerte las cosas totalmente contrarias a las que tú quieres hacer. Por lo tanto, dígalo conmigo, hay muchas clases de líderes. Esto lo vemos en el ejemplo con el esposo y la esposa. Teníamos una reunión de varones esta mañana, fue una reunión me gustó la reunión. El tema que tratamos fue un tema bonito. Les informo, hermanas, el tema que tratamos hoy con sus esposos se llamó común acuerdo. Es decir, las decisiones que tú tomas en casa, ¿las toman esposo y esposa? O simplemente el varón sale en la mañana a trabajar, cuando regresa en la tarde se tomó una decisión en casa y el esposo fue el último en enterarse. O el esposo salió a trabajar, tomó una decisión fuera de casa, cuando regresa a casa su esposa se entera de la decisión que él tomó y le dice, pero ¿qué le pasa? ¿Usted por qué hizo eso? Porque es que yo soy el que manda y el que manda soy yo. Eso no es liderazgo. ¿Están conmigo? Alguien dijo amén por ahí. Liderazgo y común acuerdo significa que los dos caminamos en una misma visión. Amós 3:3, ¿caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Y entonces ese fue el tema que tratamos esta mañana con los varones. Cada decisión que tomemos en familia será en común acuerdo financieramente, laboralmente, el salir con los hijos a un parque, todas son decisiones que tomamos en común acuerdo. Dígalo conmigo, esa es la base de un sabio liderazgo. Número 4, la base del liderazgo, y aquí quiero detenerme un momento, por favor preste atención, la base de un liderazgo es el carácter y no el carisma. Hace unos años, varios años, tal vez 16 años, un hermano aquí en la congregación me dijo, pastor, es que estuve en una reunión en Lincoln y una persona que los conoce dijo que ustedes eran carismáticos. Y yo dije, oye, ¿qué es eso tan raro? Yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Eso será bueno o será malo? Cuando el hermano me dijo eso, me dijo, yo lo tomé como algo feo, porque la persona me dijo, es que los pastores Alfaro son muy carismáticos. Y lo dijo así como en un tono feo, y yo pensé que era algo malo. Y yo le dije, ¿quién dijo eso? Tal persona. Le dije, y gloria a Dios. Me encanta saber que esa persona nos tiene en el concepto de que seamos carismáticos, porque el primer carismático que hay en la Biblia es precisamente Jesús. Amén. Pero ¿qué es carismático? Tenemos que diferenciar carismático de carácter. El carismático es una persona agradable. El carismático es una persona que cae bien. El carismático es una persona, no es que haga cosas. El carismático es una persona que simpatiza. El carismático es una persona que usted la ve y dice, me cae bien. Ni usted ni ha tratado con él, ni lo ha escuchado, ni ha tenido una conversación de nada. Pero usted lo ve y dice, sabe, me cae bien. Eso es carisma. Eso se llama carisma. La gente te ve y dice, me simpatiza esa persona, se ve una persona agradable. Y cuando lo tratas, wow, es una persona súper increíble, súper especial. Eso es ser carismático. Pero Jesús era eso. Dice la Biblia que los niños se acercaban, la gente se acercaba, la gente quería tocarlo, porque él era un hombre carismático. La gente lo veía y veían en él algo muy atractivo, y ese atractivo es el carisma. Pero atención, el liderazgo no es carisma. Usted puede conocer a hombres simpáticos, a mujeres simpáticas, alegres, muy especiales, pero sin embargo no tienen carácter. Por eso la base del liderazgo, dígalo conmigo, la base del liderazgo es el carácter, no el carisma. ¿Están claros? Podemos conocer a mucha gente carismática que son pésimos líderes, pero conocemos a gente que es de carácter fuerte, pero su liderazgo es extraordinario. Entonces vamos a diferenciar los dos conceptos. Carisma, que es muy agradable ser carismáticos, agradables, pero que tengamos carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es tener una actitud, carácter es tener una responsabilidad, carácter es decir sí cuando tienes que decir sí y decir no cuando tienes que decir no. El carácter es el que nos determina como líderes. Porque nosotros como líderes nos cuesta, a todos como personas nos cuesta, cuando alguien nos dice algo, nos cuesta decirle no.
por conveniencia. Eso significa que hay debilidad de carácter. Por eso cuando tenemos que exhortar a una persona o llamarle la atención a alguien, tenemos que hacerlo con carácter. Pero atención, ¿cuándo se conoce el verdadero carácter de una persona? El verdadero carácter de una persona solo lo conoce Dios, y es cuando tú estás solo en presencia de Él. ¿Puedo repetir eso? El carácter de una persona no es aquí, donde todos lo vemos y decimos, ay, el hermano Javier tan querido, tan amable, la hermana Yoli tan amable, tan buena gente. Eso no es carácter, eso es carisma. El carácter es cuando nosotros lo vemos a Él solo, en su intimidad, con el Señor, en oración, buscando la palabra, buscando estar en comunión con Dios. Eso es carácter. Es decir, todo lo que hacemos en privado determina mi carácter con Cristo. Entonces Cristo sabe que si este es un hombre que en lo privado, donde nadie lo ve, tiene carácter, el Señor hará de ese hombre en privado, hará un líder en potencia, porque el Señor sabe que en esa persona puede confiar en su responsabilidad. Nosotros podemos aparentar delante de todo el mundo tener un carácter, pero carácter no es gritería, carácter no es ofender. Alguien dice, es que yo tengo mi carácter y yo a la gente le digo sus cosas en su cara como a mí me parece. A mí no me tiembla la lengua para hablarle a la gente. Eso no es carácter. Eso no es carácter. No puedo usar la palabra que es eso, pero eso es otra cosa que aquí en América la repiten con frecuencia. Usted ya sabe cuál es. No la puedo decir porque... Eso no es. El que tú le digas a la gente en su cara lo que es, no es carácter. Eso es otra cosa. El carácter es el respeto. El carácter es tratar a una persona con respeto, en amor, y hablarle a una persona con la palabra, con la verdad, con lo que es correcto, con lo que es justo, con lo que es bueno, con lo que es agradable y con lo que es perfecto. Es el carácter de Filipenses 4 cuando nos menciona estas palabras. Amén. Por lo tanto, la base de un liderazgo, repito, es el carácter, no es el carisma. A veces nos dejamos guiar por gente carismática, por personas que nos parecen agradables, simpáticos, joviales, cordiales, y de pronto nos llevamos tremendo golpe con esa persona porque no era lo que nosotros esperábamos. Es un poco lo que pasa con los conferencistas motivacionales. Usted conoce conferencistas motivacionales. Aquí hay muchas personas que han ido a eventos y les han presentado a un conferencista motivacional, un hombre que se para al frente y es una persona que cuando usted la ve te impresiona. Se llena de tanto ego, se llena de tanto entusiasmo, te da palabras, te invita a conquistar el éxito, la prosperidad, y tú te impactas y dices, wow, qué enseñanza, qué mensaje. Pero realmente no conocemos su carácter. Puede ser una persona débil, tímida, cobarde, engañosa en su vida personal, pero motivacionalmente frente al público es carismático, es hablador, es soñador, pero su carácter personal no lo conocemos. Amén. ¿Qué dice la palabra? En 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13, Pablo especifica las características de los líderes de la iglesia. Y en esta lista de características que estamos viendo, se menciona, por supuesto, que un líder debe ser una persona que tenga enseñanza, que tenga capacidad. Y atención, no dice Pablo en Timoteo que para ser un ministro debe estar en el seminario, pero sí dice que se debe preparar. Amén. Por favor, tenga presente esto. ¿Cuántos ministros ordenados tú conoces? Es decir, que se presumen de ir a un seminario, de tener graduación, títulos, pero resulta que el líder no depende de títulos. El título que Dios le da es lo que lo hace líder. Amén. Un hombre, y conocemos el caso de hombres que nunca han ido a un instituto bíblico, a un seminario, pero que Dios los usa para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llena con el poder de Él. Y conocemos a muchos hombres que han ido a ministerios, a institutos, a universidades y tienen títulos y sin embargo cuando predican un mensaje que no llega, que no alcanza, que no profundiza, porque simplemente es un mensaje de letras y no un mensaje de espíritu. Amén. Muy bien. Número 5. El liderazgo, y atención a este punto, el liderazgo puede ser aprendido. Sí, señor. El liderazgo puede ser aprendido. Yo recuerdo que aquí hemos hablado de ir a evangelizar, tocar puertas
Y muchas personas dicen, ay, pastor, no. Mire, yo arreglo la iglesia, yo le colaboro con la yarda, yo limpio los baños, pero no me pongan en la tarea de ir a tocar puertas porque yo para eso no sirvo. Yo no me atrevo a hablarle a otra persona porque me da vergüenza, no puedo. Las palabras no brotan. Déjame decirte que ese temor lo tienes que romper, porque si Cristo te escogió y eres parte de la familia de Dios, el primer llamamiento que tienes dentro de la iglesia como líder es llevar el mensaje de la palabra. Y para eso es que nos preparamos. Hoy la gente se presume de tener años en la vida de la iglesia. ¿Eres tú cristiano? Oh, sí, soy cristiano hace 25 años. No, es que, ¿qué le digo? Yo en la vida de la iglesia, ¿así? ¿Y qué has hecho durante 25 años en el liderazgo, en el ministerio, en el servir al Señor? Pues bueno, realmente no. ¿Evangelizas? No. ¿Ayunas? No. Entonces, ¿qué estás haciendo en el ministerio? Muchas gentes creen que venir a la iglesia, sentarse en una silla, escuchar a un predicador, pasar unas 2 horas allí y decir, uy, por fin terminó, y ya era hora. Eso no es ser cristiano. El verdadero cristiano lo conocemos allí afuera, alrededor de donde tú vives, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, con la gente que te rodea. Y hablamos un poco con los varones esta mañana sobre esto. ¿Cuántas personas que tú tienes a tu alrededor, tus amigos, son cristianos? Yo les dije a los hermanos esta mañana, yo no tengo amigos inconversos. Pues no los tengo porque simplemente no me rodeo de un mundo inconverso. Está a mi alrededor todo el mundo. Pero normalmente la gente con la que trato, con la que hablo, con la que frecuento, el mismo mecánico, las personas que conozco en su gran mayoría son personas que conocen del Señor. Pero ¿qué de ustedes que están en sus trabajos y en sus trabajos están rodeados de personas no cristianas? Peor aún, de cristianos de domingo y no de cristianos de semana, que te dicen soy cristiano y en el trabajo durante la semana te muestran todo lo contrario. La pregunta es, como líder, tú como líder, no por un título, tú como líder en Cristo Jesús, ¿qué haces por la gente que tienes en tu trabajo que no conocen del Señor? ¿Cómo les predicas el mensaje? No quiero que tomes una Biblia y se la coloques en la cabeza y la persona tiene que caer. No, estoy hablando, ¿tu testimonio habla? ¿Tu testimonio habla? La gente dice, saben, mira, esa persona que está allá es una persona tan especial porque es un hombre cristiano. Esa mujer que está allí es una mujer tan especial porque es una mujer cristiana. La gente hablará de ti, la gente te reconocerá, la gente cuando se acerque a ti dirá, oh, tienes algo especial, eres tan diferente a todo el mundo. La gente buscará estar contigo. ¿O qué pasa hoy en tus sitios de trabajo? Si yo voy a hacer una encuesta a tu sitio de trabajo y pregunto con tu jefe, con tu compañero de trabajo, cuéntame, háblame de Amaury. ¿Cómo es Amaury? Uy, qué tipo tan insoportable. Uy, terrible. Y dice que es cristiano. O me van a decir, wow, es el mejor empleado en la compañía. Es excelente su manera de hablar, su manera de tratar, su manera de rendir. Es el que primero llega a la empresa, es el último en salir, siempre educado, siempre decente, siempre culto, siempre caballero. Aun cuando se le dicen cosas que no son ni siquiera parte de su trabajo, él obedece, él las hace siempre con gentileza. Siempre, se nota que es Cristo en él. Amén. Ese líder se puede identificar. Ustedes están ahí, ¿verdad? ¿Me autorizan a ir a sus empresas a averiguar? Gracias, gloria a Dios, lo voy a hacer. Número 6. Entonces, decimos número 5, el liderazgo se puede aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Tenemos que aprender de las demás. Miren, algo interesante, se los voy a leer puntualmente. El ministerio de Cristo Jesús fue un ministerio de capacitación, de enseñanza. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y en el verso 14, dice, parafraseando un poco, dice esto: Él designó 12 hombres, a los quienes discipuló y posteriormente fueron los apóstoles. ¿Para qué los discipuló? Para que lo acompañaran y para que fueran enviados a predicar la palabra. Amén. Pero atención, su ministerio, el ministerio de Jesús, fue un ministerio que incluyó predicación, enseñanza, sanidad. Y su ministerio privado, el de los 12, el de sus discípulos, era un ministerio exclusivamente de enseñanza, de capacitación, de preparación. Amén. Dice que sin embargo dentro de ese grupo de los 12 habían 3. ¿Quiénes eran? 3. ¿Quiénes eran? Y Pedro,
Santiago, Jacob y Juan. Eran los 3 discípulos del entorno más cercano, con los que él compartía de manera especial, un poco más íntima. Y estos hombres fueron precisamente los que estuvieron con Jesús en el tiempo de la transfiguración. ¿Recuerdan? Allí en el jardín del Getsemaní. Ellos recibieron una atención especial de parte de Jesús. En el libro de Gálatas, Pablo dice que Pedro, Santiago y Juan eran los pilares de la iglesia. Por eso cuando nosotros aquí en la iglesia capacitamos, trabajamos con todos. Miren, esto es algo extraordinario. Yo les digo con todo mi amor, si hay algo en lo que esta casa se ha destacado por los años, es en el trabajo que tenemos en el discipulado y la enseñanza. Cuando nosotros miramos nuestro portal de internet a través de TV Maná, en el último mensaje que hicimos esta semana, el lunes, sobre el tema de cómo encontrar el amor de tu vida, más de 600 personas entraron a nuestro portal y un buen número de personas de Nueva York y de otros países nos están pidiendo la enseñanza de ese tema porque lo quieren tener, lo quieren escuchar, lo quieren refrescar, lo quieren vivir. Eso significa que si nosotros nos preocupamos por tu discipulado, no es para que simplemente estés allí, sino para que tu liderazgo florezca. He oído personas allí afuera que nos dicen, ay, aquí vino una persona, a mí no me acuerdo cómo se llama, pero aquí vino una persona que es de su iglesia. Pero ¿por qué? ¿Por qué usted sabe que es de su iglesia? Dice, porque se le nota la manera como habla. Habla con la palabra, habla conociendo la palabra, se le nota que es de su iglesia. Ay, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Que no me dicen, uy, aquí hay una persona que se nota que es de su iglesia, nos debe como 4 meses, no paga, se nota que es de su iglesia. No. A nosotros nos dicen, se nota que son de los Alfaro. ¿Por qué? Porque predican la palabra. Eso significa que el tiempo que hemos destinado al discipulado produce frutos y la gente los reconoce allá afuera. Tanto los reconocen que cuando han salido de aquí, inmediatamente los nombran líderes allá. No tienen que pasar por ningún seminario, por ningún instituto, sino que llegan a otra iglesia. Uy, usted viene de los Alfaro, papá, de una vez aquí, líder, usted es el jefe, usted manda. ¿Qué hacemos? Gloria a Dios por eso. Porque sabemos que se han ido formados, sabemos que se han ido fundamentados, sabemos que se han ido hasta aquí de la palabra de Dios. Gloria a Dios que están sirviendo en otros ministerios. Dígalo conmigo, liderazgo, liderazgo, liderazgo. Es decir, han aprendido. Número 6, el momento en que se deja de aprender, dejas de ser líder. Yo no puedo escuchar a gente que dice, es que yo ya llevo 25 años en la vida de la iglesia y yo no tengo nada que aprender. La Biblia me la he leído todita, como 10 veces. Y le pregunto por un versículo y me dice, ese sí no lo sé. Ese sí no me acuerdo, como que nunca lo leí. El día que tú te presumes de saberlo todo, dejas de ser líder. El día que dejas de aprender, ese día dejas de ser líder. Todos los días aprendemos. Yo di esta mañana un ejemplo con los varones. Lo voy a retomar. Se compró la pressure washer de la iglesia. La primera. La coloqué a funcionar. A las 3, 4 horas. Pili, se dañó la... Camilo, a devolverla. Gracias a Dios que aquí se puede hacer eso, ¿verdad? La devolvimos. Nos dijo la señora, ¿qué quieren? ¿El dinero? No, queremos otra pressure washer. Otra, una que sirva, otra. Busquen una que sirva. Entramos, miramos en el precio otra y había otra opción. Tomamos la segunda opción. La trajimos al siguiente día, 6 de la mañana. 12 del día. Se dañó. Pili, se dañó la pressure washer. Lowe's, cambiemos. Ya la segunda, no había más en ese precio. Entonces la señora dijo, ustedes deciden, no tengo otra en ese precio, no hay otra. Hay más baratas, en ese precio no hay más. ¿Qué deciden? No, por favor, retórnenos el dinero. Voy a ir a otra tienda donde vendan una pressure washer que sirva. Voy a ir a otra compañía. Así tengo que pagar más, pero quiero una que funcione. El sábado ayer fuimos a hacer compras para la cerca y las cosas que tenemos que arreglar y la hermana Pili me dijo, pues llévate la pressure washer de una vez. Volví a comprar una de las que ya había comprado. La traje. Le dije al hermano Luis, vea, esta yo ya traje una igual a esta, eso no me sirvió, se dañó.
Por favor, tú me dijiste que es que hay que presionar aquí. Como yo no sé de eso, yo pensé que eso era solamente prenderla y ya. Como yo no sé de eso, pero él tiene experiencia en eso, él me dijo, pastor, es que usted no puede prender la máquina si primero no tiene la pistola obturada para que la presión del agua salga. Ah, yo eso no lo vi. Y como no leí el manual, menos. Porque como uno se cree que se las sabe todas. ¿Usted conoce a alguien que cree que se las sabe todas? Diga, sí, ese soy yo. Digo, usted, no, sino usted. Diga, yo mismo. Creemos que nos las sabemos todas. El hermano Luis vino con toda la paciencia. Voy a hacerlo un poquito más práctico. Colocó sus lentes, añadió, miró. Yo estaba observando. Un líder observa, aprende, se deja enseñar. Conectó aquí, conectó allá. Eso yo lo sé hacer. Está bien. Yo lo hago incluso mejor que él. Pero había algo que yo no sabía, que él sí sabía. Entonces prendimos la llave, se abrió la llave, viene la presión del agua, él obtura la pistola, sale la presión de la pistola, me dice, pastor, ahora sí puede prender la máquina. Prendimos la máquina, funciona, lavamos el Fellowship y funcionó todo el día y trabajó perfecto. Oiga, qué buena máquina compramos. Algo estaba fallando y no era la máquina precisamente, era el operador de la máquina. Pero si un líder no se deja enseñar, si un líder no se deja capacitar por otro que sí sabe, entonces necesitamos, dígalo conmigo, necesitamos aprender las buenas cosas de otro y no, por supuesto, las cosas malas de los demás. 6. En el momento en que se deja de aprender, se deja de lidiar. Por favor, vaya conmigo, abra su Biblia en este texto bíblico y por favor subráyelo. Libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Yo sé que usted esta cita la tiene marcada ya porque la hemos repetido en muchas ocasiones, pero por favor léala y repítala conmigo. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 10, verso 10. El título de ese capítulo dice, excelencia de la sabiduría. Wow, este capítulo tenemos que leerlo, porque nos presumimos de ser sabios sin primero leer qué es la sabiduría. ¿Lo tienen todos? ¿Lo podemos leer, por favor? Dice la palabra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza para pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Pastor, léame esto en otro texto a ver si lo puedo entender mejor. Permítame, se lo leo en una versión más clara. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con mayor fuerza. ¿Está entendido ahora sí? Tú no puedes pretender estar derribando árboles todo el día con un hacha que a las 2, 3, 4 horas ha perdido su filo. Lo que significa que hay que hacer, volverla a afilar para volver a cortar sin hacer tanto esfuerzo. Hay gente que quiere pasar todo el tiempo haciendo lo mismo, sin primero afilarse. Por lo tanto, dígalo conmigo, Eclesiastés 10, márquelo en su corazón. Necesito prepararme, necesito afilarme, quiero cortar más y para cortar más, sin hacer tanto esfuerzo, necesito disipularme, necesito orar, necesito ayunar, necesito leer la palabra, necesito meterme con Dios y estar afilado para poder enfrentar al enemigo. Siempre repito esta historia y creo que viene al momento hacerlo. El día que un hermano me dijo, pastor, es que el día martes vinieron unos testigos a la puerta de mi casa y yo los dejé pasar y cuando ellos se sentaron en la sala, me inundaron con su teoría, con su doctrina y me dijeron que el Espíritu Santo no existe, que Jesús no es Dios y me dijeron tantas cosas y me derribaron. No tuve cómo defenderme con la palabra. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué vas a hacer respecto a eso? Pastor, yo los invité para que regresen el próximo martes y que usted vaya conmigo y les vamos a dar duro. Le dije, I'm so sorry, pero yo en esas peleas no participo. Porque el que se tiene que afilar eres tú y el que tiene que defender la palabra eres tú. Y la palabra nos enseña en Juan que a tu casa no permitas que entren doctrinas o falsas enseñanzas, porque dice la palabra que ni siquiera bienvenido le digas, porque el Señor nos dice que cuidemos hasta que quién entra a nuestra casa. ¿Está conmigo?
Entonces yo en esas peleas no participo. ¿Quieres defender tu palabra, la palabra de Cristo? Prepárate, afílate, fórmate, sé un líder y defiende la palabra delante de todas esas falsas doctrinas o doctrinas de error. Amén. Permítame decirles algo bonito. Esto está bonito, los quiero felicitar. ¿Por qué, pastor? Porque si estás aquí en la palabra, en la iglesia, significa que estás preocupado por ser un gran líder. Significa que estás siendo moldeado para servir al Señor y significa que quieres trabajar en el ministerio y servir a Él. Punto 2 del tema. ¿Cómo vamos en nuestras notas? Vamos bien. Punto 7, bueno, vamos a hacer como punto 7, yo lo tengo como punto B o punto 2. Punto 7, vamos a hacer la secuencia. Muy bien. Veamos brevemente un pequeño trasfondo de lo que vamos a ver en el transcurso de estas semanas, a través del libro de Nehemías. Lo primero que vamos a tener presente es que toda esta historia se sucede en Jerusalén, en Israel. Recordemos que Israel fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos, usted lo sabe y lo hemos leído en el libro de Pásame otro ladrillo, si usted lo tiene, vamos a retomar ese libro, Pásame otro ladrillo, dice que los judíos fueron deportados y llevados a Babilonia, lo que hoy sabemos que es Irak, y tenían que pasar allí en cautiverio por lo menos 70 años. Pero en el año 537, el primer grupo de judíos obtuvo permiso para regresar. En el año 516, el templo fue reconstruido. En el año 458, Esdras, atención, prácticamente Esdras y Nehemías son un solo libro realmente. Está dividido, pero realmente es un mismo texto. Dirigió un segundo grupo de judíos en un viaje de regreso a Jerusalén. Y luego en el año 445, Nehemías, y allí viene la historia, pidió permiso para regresar a Jerusalén con un tercer grupo con el fin de reedificar las murallas de la ciudad. ¿Dónde sucedió todo esto? En Jerusalén. Ahora, veamos este punto tan interesante. Todas las paredes estaban cayendo. Preguntó Nehemías, ¿dónde está el remanente del pueblo de Dios? Y la información que él recibió era que la ciudad había sido totalmente destruida, totalmente aniquilada. Y dice la Biblia, en lo que leímos en el capítulo 1 de Nehemías, que Nehemías lloró, sufrió, padeció, lloró por eternos días. Para aquellos hombres de México que dicen que todavía el hombre no llora, déjenme decirles que el hombre en Cristo sí llora. De hecho, Jeremías fue llamado el profeta llorón. Para aquellos que desde niños les enseñaron que los hombres no lloran, déjenme decirles, los enseñaron mal. Los hombres lloramos. Para la gloria de mi Señor he aprendido a llorar muchísimo en el ministerio, porque yo nací en esa cultura. Los machos no lloran. Hasta que vine a Cristo Jesús entendí que debía llorar. Hace 21 años esta semana, cuando nació nuestro segundo hijo Sebastián, y los médicos me dijeron que no había posibilidad de vida para él ni para mi esposa, y estaba esos días recién empezando en Cristo Jesús, oramos, me postré con el Señor, con mi pastor, y mi pastor me dijo, ten fe, porque si tienes fe, verdadera fe, legítima fe, auténtica fe, una fe audaz, vas a ver a tu esposa y a tu hijo salir con bendición de ese hospital. Y hace 21 años, para la gloria de mi Señor, cuando me reuní con el médico, y aún en mi corazón yo esperaba las malas noticias, el médico me dijo, señor Alfaro, no tengo manera de explicarle, médicamente es imposible explicar lo que pasó, pero déjeme decirle que su hijo de 7 meses está completamente recuperado, que su esposa a punto de morir está completamente sana. ¿Cómo? No sabemos, médicamente no le puedo explicar qué pasó. En ese momento me postré de rodillas y lloré y entendí que mi médico de médico, Jesús, había estado ahí. Y ese día entendí que los hombres sí lloran, porque lloré dándole gracias a mi Señor, porque había dado la vida de mi esposa, la vida de mi hijo. Hoy 21 años para la gloria del Señor, celebrando esta semana ese cumpleaños. Me acordé de ese momento tan maravilloso que Dios hizo en nuestras vidas. Así es que un líder, por favor, entendamos esto, el pueblo estaba totalmente indefenso. Amén. Eran vulnerables. Usted sabe que antiguamente las ciudades se protegían era por las murallas. ¿Cómo se protegen las ciudades hoy? No tenemos murallas. ¿Qué tenemos? Migración. ¿Cómo hoy se protegen las ciudades? Por ejemplo, vamos a ponerlo, con este lo van a encontrar fácil. La Casa Blanca. ¿Cómo la Casa Blanca sabe, seguridad de la Casa Blanca, cómo sabe que hay un misil dirigido hacia la Casa Blanca en curso, en trayecto? ¿Cómo?
¿Qué tiene la tecnología? ¿Vas bien? La tecnología. ¿Perdón? Ok, entonces, hoy las ciudades no son amuralladas. Hoy las ciudades son satelitales. Hoy las ciudades son radar. El radar. Hay radares que están funcionando 24 horas en la seguridad de la Casa Blanca, de tal manera que si un avión, un objeto extraño programado fuera del área de seguridad se acerca, inmediatamente el radar detecta la alarma, y es la manera como se protegen las ciudades. Jericó no tenía en ese tiempo un radar. Jerusalén, ¿pero qué tenía? Tenía las murallas. Pero cuando las murallas eran derribadas, era el símbolo de que la guerra estaba perdida, y era además el símbolo de decir que Dios se había apartado de nosotros. Miren qué interesante esto. Por favor, sobre esto podríamos hacer una enseñanza, y lo vamos a hacer. Mire, ¿cuál es la muralla que tú tienes en tu casa hoy? ¿Usted me está entendiendo? Su hogar, su matrimonio debe tener una muralla. Amén. Pero en el momento en que esa muralla falla, se derrumba, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos van a estar afectados. ¿Cuál es el radar? ¿Ustedes recuerdan el ejercicio que hacemos con mi esposa? ¿Recuerdan? Cuando cruzamos ella al frente y al frente, los dos espalda con espalda, y empezamos a girar. Yo protejo todo el entorno de mi esposa y ella protege todo mi entorno, y entre los dos protegemos nuestro hogar. Somos un radar que está 24 horas protegiendo nuestra familia. Si tu radar funciona mal o no hay, tu hogar está en peligro. Jerusalén estaba pasando por esta situación. Las murallas habían sido derribadas, todo el pueblo había sido aniquilado y habían sido llevados a cautiverio. Nehemías capítulo 1 nos narra toda esta historia. Entonces, atención, ¿por qué Nehemías fue escogido como líder? Y aquí vamos a ver los 3 aspectos fundamentales por los cuales Dios nos llama a ser líderes. Número 1, Nehemías era sensible a la necesidad de su alrededor. Compartí el testimonio de lo que está pasando en Cherryville. ¿Cómo es posible que en el tercer o cuarto revival, no en el primero, sino hasta el tercer o cuarto, la ciudad encontró que había gran necesidad en su entorno, en las familias de esta ciudad? Para la gloria de mi Señor, el banco de alimentos, lo digo con todo mi amor, y para que toda la gloria y la honra sea de mi Padre Celestial. Gracias por el trabajo del hermano Luis, la hermana Anita, son incondicionales. 6 de la mañana ya está timbrando tarjeta aquí, hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde que regresa el hermano Luis. Todos los días, todos los días. A veces yo le digo, mami, pero ¿qué es lo que tanto la hermana Anita hace, Dios mío? Y yo paso por aquí, la veo, cajas aquí, cajas allá, y mueve para allá, y mueve para acá, y hace para allá, y hace. Gloria a Dios que le ha dado ese ministerio maravilloso de trabajar allí. ¿Por qué? Porque a través de ese banco de alimentos hemos podido bendecir a un sinnúmero de familias que no se congregan en esta casa, no tienen por qué hacerlo. Esto no es un chantaje, si tú vienes yo te doy. No. El ministerio es servir, servir, dar, servir. Y cientos de familias han venido y han llevado bendición, 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 bendición. Y decía ayer la hermana Anita en su testimonio, qué alegría es ver cuando esas familias reciben ese alimento. Qué gozo, dice, mi esfuerzo, mi trabajo, mi tiempo, lo veo compensado con la sonrisa de una familia que tal vez durante esa semana no tenía que comer y puede llevar un alimento. Dígalo conmigo, un líder es sensible a la necesidad de los demás. Número 2, un líder, Nehemías, en el ejemplo que estamos tomando, era digno de confianza. Cuando la gente confía en ti, la gente no tiene la menor duda de sembrar en ti, de apoyar tu visión, de apoyar tu ministerio, porque la gente sabe que eres un líder de absoluta y total confianza. Creo que puedo dar el ejemplo también que tenemos aquí. Cada uno de ustedes, cuando siembra su semilla para los ministerios en Colombia, en Costa Rica, en México, en el África, tenemos que hacerlo por respeto, pero publicamos acá las fotografías. Esta semana se envió una ofrenda para un pastor en Venezuela. Ustedes no alcanzan a dimensionar, o tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que está pasando en ese país. Pero son miles de gentes que hoy están muriendo físicamente en Venezuela de hambre. Las gentes entre sí se pelean por un pan, por una bolsa de leche, una botella de leche. Hay crueldad, la gente se mata entre sí porque no tienen comida. Y nosotros esta semana, cuando enviamos la ofrenda,
Puede ser que no sea mucho lo que se envió, pero ese pastor nos contestó con su corazón. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. No lo conocemos, no sabemos quién es. Él no nos conoce. Pero gracias, hermanos, porque alguien se acordó de nosotros. Es que ese alguien allí es hermano nuestro en Cristo Jesús. Por lo tanto, un líder es una persona de confianza, y cuando usted siembra su semilla, usted sabe que ese dinero va específicamente a la siembra para la cual usted lo está entregando. Y cuando vemos a esos niños, usted ve las fotografías que permanentemente coloca el Ministerio de México. Extraordinario lo que se está haciendo allí. Cada vez que esos niños se toman un plato de comida, comen un plato de comida, dígalo con todo corazón, dígaselo al Señor: gracias, Señor, porque me permites darles a esos niños un plato de comida. Amén. Ahora bien, un líder como Nehemías siempre está disponible. Cuando Nehemías informó sobre lo que estaba pasando a muchos kilómetros de distancia de donde él estaba, cuando él se enteró de que la muralla había sido destruida, de que su pueblo estaba en gran dolor, en afrenta, no solamente lloró y se preocupó. Atención, que aquí hay algo interesante. Lo vamos a ver en otros temas adelante. Hoy solo estoy resumiendo el mensaje. Pero Nehemías era el copero del rey. Realmente el copero es una palabra que se dice en el sentido de que él era el que probaba el vino del rey antes de que él tomara, solamente para establecer que el vino no estuviese envenenado. Pero realmente no era simplemente el copero del rey, era su guardia personal, era su ayuda permanente, era su consultor, era un hombre judío. El rey Artajerjes o Darío, que tiene varios nombres en la Biblia, sabía que ese hombre que estaba allí, llamado Nehemías, era un líder extraordinario, y este hombre se consultaba de él: asesórame en esto, muéstrame esto. Tenía una confianza absoluta y total en Nehemías. ¿Sabía usted que Nehemías, tal vez este dato usted no lo conocía, pero Nehemías es uno de los hombres de más baja estatura que la Biblia conocía? Porque hablamos de Pablo. Pablo significa pequeño, y Pablo era pequeño. ¿Usted recuerda la película de Pedro y Pablo, los picapiedras? Pedro, que significa piedra, y Pablo, que significa pequeño. Por eso Pedro y Pablo en los picapiedras es la piedra grande, gruñona, colérica, y el otro, Pablo el pequeño, buena gente, inteligente. Pero Nehemías era uno de los hombres más bajos de la Biblia. Artajerjes era un rey extremadamente alto, o sea que él le quedaba pequeñito. Pero sin embargo, Nehemías era su orientador, su guía, su apoyo, su guardia personal. Es decir, esto significa que Nehemías tenía una posición de privilegio. Sin embargo, él un día decide renunciar a su posición de segundo con Artajerjes por ir a buscar y bendecir y salvaguardar a su pueblo. Amén. Por lo tanto, un líder como Nehemías siempre está disponible. Yo quiero repetir estas tres secciones, simplemente mencionarlas. Número uno, un líder es sensible a las necesidades de su comunidad. Uno. Dos, un líder es un hombre de confianza. La gente confía en él porque conocen de su integridad. Y número tres, un líder está disponible para las circunstancias que se requieran en el momento determinado. Ayer sufrimos un accidente con un tubo del agua, y Sebastián buscó al líder del ministerio, y a los 5 minutos llegó acá un plomero, un hermano en Cristo. Vino, vio el problema, identificó el daño, fue inmediatamente a la tienda con Sebastián, compraron las partes necesarias, en menos de 1 hora se había solucionado el problema. ¿Cuánto le debemos? Es la pregunta. ¿Cuánto se debe por su trabajo? Dice, no, de ninguna manera. Es para la iglesia, lo hago para el Señor. Porque ¿qué vimos esta mañana con los hombres? Porque los dones y talentos que Dios te ha dado como líder son para ponerlos a disposición del cuerpo de Cristo. Amén. Y el hombre vino, nos solucionó el problema, hizo un excelente trabajo además. Creo que ahora sí quedó bien arreglado el problema. Lo solucionó muy bien y lo hizo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque un líder está pendiente de las necesidades de la gente. Un líder soluciona los inconvenientes de los demás. Un líder sabe y conoce e identifica el dolor ajeno para tratar de solventar ese dolor y poderlos ayudar. Estemos en pie un momento, por favor. Hermana Pili, por favor, ven. Vamos a hacer nuestra oración del cierre. Y espero, Señor, que ustedes hayan podido hoy recibir en sus corazones una palabra. Vamos a estar 11 semanas hablando de Nehemías,
de su liderazgo, de su experiencia, de lo que vivió, de lo que tuvo que pasar, de lo que tuvo que enfrentar, de los enemigos que vinieron a atacarlo, de las gentes que quisieron cerrar su visión, su anhelo, su sueño, pero sin embargo, cómo el liderazgo en Cristo Jesús es permanente, permanece. Algún día dijimos algo que aunque suena feo, tal vez no debería decirlo, permítame decir esto. Si algún día hace 21 años, 22 años, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, si algún día alguien nos hubiese dicho cuán difícil era para nosotros como esposos estar frente a un ministerio, si algún día alguien nos hubiese dicho cómo nos atacarían, cómo nos juzgarían, cómo nos criticarían, cómo nos calumniarían, cómo nos apedrarían, si algún día nos lo hubiesen dicho, tal vez humanamente no estaríamos acá. Pero en Cristo Jesús, en el poder de la palabra y la misericordia y la gracia suya, es lo que nos permite sostenernos y poder desarrollar humildemente y con amor el ministerio, para la gloria de Él. Amén, amén y amén. Hermano, vamos a orar. En el screen ustedes tienen la oración. Vamos a repetirla todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Y bajo el gobierno del Espíritu Santo, me presento ante ti hoy. Después de escuchar a nuestro pastor predicar, estoy dispuesto a ser usado por ti, donde sea, cuando sea y como sea. Padre, te pido que al considerar la vida de Nehemías, nos presentes los desafíos para nuestra propia vida. Los principios datan de miles de años, pero se aplican hoy. Espíritu Santo, deseamos ser sensibles, dignos de confianza y estar disponibles para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlos a todos a venir a la mesa del Señor. Voy a invitar a la familia que está hoy con nosotros porque